Hola, hoy les quiero hablar un poco de lo que se llama la serie de Taylor o el teorema de Taylor o polinomio de Taylor. ¿A qué se refiere el teorema de Taylor? Bueno, más o menos, yo aquí no les voy a dar quizás definiciones demasiado formales, sino más que nada ayudarlos a construir una idea intuitiva o conceptual de ciertas definiciones matemáticas. Definiciones y teoremas matemáticos. En este caso, el teorema de Taylor. El teorema de Taylor dice algo así que si una función es analítica, lo que se denomina un disco, llamémosle z sub 0, z menos z sub 0, el módulo z menos z sub 0 menor que r, esto es un disco, ¿no? De centro z sub 0 y de radio r. Y no está conteniendo la frontera porque tenemos una desigualdad estricta aquí, un menor estricto. O sea, ¿qué se refiere? Bueno, yo tengo mi plano. En realidad, que yo lo escriba con z no significa nada, es simplemente una letra, pero la generalización del teorema de Taylor también habla de los complejos, ¿no? Esta sería la parte real y esta la imaginaria. Pero bueno, esto se puede claramente pasar al tema de los reales, ¿no? ¿Cómo funcionarían los reales? Bueno, es prácticamente lo mismo, pero no importa. Más allá de eso dije, bueno, en un disco supongamos que esto es z sub 0, está por acá, que tendrá una parte real y una parte imaginaria, es z sub 0 porque estamos diciendo que es un número complejo y es un disco de radio R. Ponemos punteado porque hay una desigualdad estricta, no estaría contenida la frontera en este dominio. Entonces, si mi función es analítica aquí, entonces yo puedo hacer esta representación en serie de potencias. Bueno, hallemos lo que sería, ahora vayamos un cachito a los reales para relajarnos un poco, que es análogo a esta definición, pero bueno, entonces podemos reescribir a esta función f de z como la sumatoria de la derivada enésima de la función ns sub 0 por este binomio elevado a la n. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sería que f de z se puede escribir como, y es una serie de potencias infinitas o finitas dependiendo de la función. El primer término va a ser n igual a 0, porque esto va desde n igual a 0 hasta el infinito. f0 elevado a la 0, no es elevado a la 0, es derivada de orden 0, que por definición se dice que la derivada de orden 0 es f, porque no la derivamos ninguna vez. Entonces es f de z sub 0, ya podemos escribir f de z sub 0 por z menos z sub 0 a la 0 es 1, entonces si no lo escribimos, sobre 0 factorial, que es 1 también. Bueno, el siguiente término va a ser la derivada primera, z sub 0 sobre 1 factorial por z menos z sub 0 a la 1 más la derivada segunda en z sub 0 sobre 2 factorial por z menos z sub 0 al cuadrado y así hasta la potencia enésima. Ahora intentemos hacer el desarrollo en serie de potencias de Taylor de el seno de x. Vamos a ponerlo como x porque bueno, es lo que más familiar deben tener la mayoría. ¿Cómo sería esto? Bueno, va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito o hasta n. En realidad, estrictamente esto sería hasta n más un resto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que nosotros que esto es cierto, como es analítica en todo el plano complejo, podemos decir que se puede representar respecto a algún disco como una serie de potencias infinitas. Bueno, pero bueno, más allá de eso, que son formalidades, esto va a ser la derivada enésima del seno. Vamos a reescribir ya cómo sería esto. La sumatoria de todas las derivadas en algún punto. En este caso nosotros vamos a hacerlo en el 0. Vamos a hacer el desarrollo en el 0. Entonces, tenemos nuestra f de x, como bien dijimos, es igual al seno de x, ¿verdad? La derivada del seno, la primera derivada del seno de x, en 0, ¿cuál es? Seno, la derivada del seno es el coseno. Y el coseno de 0 es igual a 1. Y también necesitamos, como bien dijimos acá, f en z sub 0, que en este caso es 0, o sea que sería f en 0 es igual a 0, porque el seno de 0 es 0. Esto es igual al seno de 0, esto es igual a 0. Bueno, ahora sigamos. La derivada segunda en 0, ¿cuál sería? Es la derivada del coseno, es menos seno de 0.
es igual a 0. La derivada tercera en 0, ¿cuál es? Sería menos el coseno de 0, es igual a menos 1. Ah, bueno. Y la derivada de orden 4, ¿cuál sería? Si la derivada del coseno era menos el seno, entonces la derivada de menos coseno es el seno positivo. Seno de 0 es 0. Ah, bueno, miren, volvimos acá. Ya volvimos, ya dimos una vuelta. Entonces cuando sigamos derivando, vamos a volver a obtener a esto. Acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. Las derivadas de orden par me están dando 0. Notemos esto. Las derivadas de orden impar me están dando 1 con el signo alternado. Ah, ¿qué quiere decir eso? Bueno, reescribamos ya la serie de Taylor. Bueno, algunos términos porque como es infinita no podemos escribirla toda, claramente. Entonces nos queda que el seno de x, el desarrollo de Taylor, centrado en el 0 del seno de x, es igual a... Bueno, primero dijimos que era f de 0, que es 0. Ese es el primer término de la serie, 0. Más, el segundo término es la derivada primera, que nos da 1, sobre 1 factorial por x, en este caso. X menos x sub 0, que en este caso x sub 0 es 0, porque lo estamos entrando en 0. Entonces ya podemos escribir solamente x. Ahora la vamos a ir reescribiendo y la vamos a hacer más prolija, ¿no? La vamos a ir emprolijando y haciendo un poquito más compacta. Pero vamos a escribir todos los términos para que se entienda a qué vamos. Ahora, la derivada segunda, el siguiente término acá es la derivada segunda sobre 2 factorial. La derivada segunda en el punto donde yo estoy centrando, que es 0. Derivada segunda en 0 sobre 2 factorial por x menos x sub 0, que x sub 0 es donde estamos centrando, que es 0, vuelvo a decir, elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría, la derivada segunda en 0 es menos seno, esto es 0, nos queda 0 dividido 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado. Yo hago todo el procedimiento del razonamiento y después lo reescribo bien, ahí va, x al cuadrado. Entonces el 2 acá y el 2 allá, como para tener la reglita. Ah, excelente. ¿Y el siguiente término cuál sería? Bueno, la derivada tercera, que dijimos que la derivada tercera en 0 es menos 1. Acá ya cambió el signo. Es menos 1 sobre 3 factorial por x al cubo. Buenísimo. Y la derivada cuarta es de vuelta al 0. Es de vuelta al seno, perdón, que da 0. 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Así sucesivamente. Atendamos a lo siguiente. Como yo volví al seno, es obvio que cuando yo siga derivando voy a volver a tener estos valores, estos mismos valores. O sea que lo que yo me voy a volver a encontrar acá, respecto a lo que son las derivadas, voy a volver a tener. Acá ya obtuve el 0 de nuevo, es esta. O sea que después voy a tener un 1, después voy a tener un 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, etc. Lo que nosotros tenemos que ser audaces y darnos cuenta es de que para potencias impares, 1, 3, 5, 7, 9, etc., vamos a tener el 1, pero alternado, el signo. Y para las potencias pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, es 0, por lo tanto ese término desaparece. Entonces, acá nos queda, vamos a reescribir esto que yo había puesto acá arriba. 0 desapareció y nos queda 1 sobre 1 factorial es 1. Entonces nos queda la x sola, x a la 1, ¿verdad? Más. Este desaparece porque es 0. Ah, bueno, nos queda, vamos a escribirlo así, menos x al cubo dividido 3 factorial. Más, ¿qué sería? Bueno, el siguiente término acá, que es x a la quinta, me atrevo a decir, sobre 5 factorial. ¿Por qué? Miren lo siguiente, habíamos dicho que el cuarto me daba 0 y el quinto me va a dar 1, porque es la derivada siguiente a f. Habíamos dicho que la derivada cuarta ya me daba de vuelta la f. Entonces yo derivo la derivada cuarta, voy a tener la derivada quinta, que es equivalente a la derivada primera de f, o sea, el coseno. El coseno en 0 es 1. Bueno, y después, ¿qué tengo? Voy a tener menos x a la séptima sobre 7 factorial más x a la novena sobre 9 factorial, etcétera, hasta el infinito. Entonces, tenemos potencias impares con el signo alternado. ¿Y cómo lo podemos escribir a esto de una manera más compacta? Bueno, ya podemos decir que el seno de x
desarrollo en Taylor centrado en 0 es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Obvio que, como les decía, yo les repito, para que esto sea válido hay otras implicancias. Yo les estoy dando como un atajo. Yo ya les digo que como esta es analítica, esta función es analítica en todo el plano complejo, puedo escribir esta serie de potencias infinitas, ¿sí? En los reales, bueno, hay que tener en cuenta otras cosas y habría que demostrar que esto realmente se cumple. Se cumple para todos los reales, o sea, yo puedo ir hasta el infinito. Porque en principio la serie de Taylor lo que nos dice es que se puede representar al seno, por ejemplo, de x como una serie de potencias finitas más algún resto. Y hay que ver si ese resto tiende a 0 cuando las potencias tienden al infinito. Quiere decir que la serie infinita podía representar a 0. Bueno, no importa. Más allá de eso, yo acá lo que quiero es simplemente mostrarle cómo yo llego a esta serie de potencias. El procedimiento y los razonamientos. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Para que se alterne el signo, nosotros lo que solemos hacer es escribir un menos 1 elevado a la potencia n, a ver si está bien. Cuando n es igual a 0, esto va a ser positivo. Pero bueno, no me importa a mí, porque si n es igual a 0, ¿qué es lo que voy a tener yo? Es un término 0. Vamos a lo siguiente, vamos a pasar al otro y después vamos a reindexar esto, cualquier cosa. Ahora, yo quiero tener todas potencias impares. Por lo tanto, ¿cómo escribamos a un número impar? Bueno, un número impar se puede escribir 2n más 1, con n un natural, que me va a servir esto, porque va a ser x a la 2n más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando n vale 0, esto arranca en 1. Buenísimo. Sobre, bueno, y n igual a 2, es, cuando n es igual a, perdón, a 0, esto es 1. Cuando n es igual a 1, 2 por 1, 2, más 1 es 3. Así sucesivamente, me da 1, 3, 5, 7, 9, etc. Sobre, bueno, los factoriales, en el denominador, acompañan al número que tiene la potencia. Bueno, entonces tengo que poner acá 2n más 1, todo entre paréntesis, factorial. El factorial está afectando a todo el paréntesis, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, para n igual a 0, esto es positivo. ¿Está bien? ¿Me sirve? Sí. Para n igual a 1, esto es negativo. Sí, está perfecto. Ahí la tenemos. ¿Podríamos haber escrito 2n más 1 acá? No. Porque me darían todas potencias impares acá. Entonces me daría siempre negativo. Entonces yo necesito que esto esté escrito de esta forma y que toque a todos los naturales. Porque cuando esto es 0, es positivo. Cuando es 1, es negativo. Cuando es 2, es positivo. Cuando es etcétera. Y ahí me va alternando el signo como yo quiero. En la primera es positivo, la segunda negativo, y así sucesivamente. Y de esta forma escribimos de una manera más compacta a esta serie de potencias de Taylor de el seno de x. Espero que les haya servido.